Vamos a hablar de Bolivia porque la escasez de dólares en circulación ha generado problemas de acceso a las importaciones de varios productos, que van desde medicamentos hasta combustibles. Una situación que ha generado masivas protestas y bloqueos en el país. Pero ¿cuáles son las causas de esta falta de divisas? Lo vamos a analizar con Antonio Saravia, profesor de Economía y director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad en Mercer University. Señor Saravia, muy buenos días para usted. Y para entenderlo desde fuera de Bolivia, ¿qué es lo que está pasando exactamente con las reservas de divisas de este país suramericano? ¿Cómo estás, Daniela? Bueno, lo que ha pasado es que el gobierno se ha devorado las reservas internacionales. Teníamos el 2014 $15.000 millones en reservas internacionales. ¿Por qué llegamos a acumular tantas reservas? Porque experimentamos un boom de precios internacionales entre el 2006 y el 2014 y como Bolivia exportaba gas, pues exportamos gas a precios elevadísimos y logramos facturar $60.000 millones. Bueno, nuestras reservas internacionales se incrementaron hasta llegar a $15.000 millones. Récord histórico, el 2014. Pero a partir de ahí, el gobierno gastó y gastó y gastó, aun cuando las exportaciones de gas se habían caído, porque los precios internacionales se cayeron. Bueno, a la fecha tenemos alrededor de $1.700 millones en reservas. De 15.000 pasamos a 1.700. Y de esos 1.700, solamente 138 millones son cash, es decir, son divisas. Por lo tanto, lo que ha pasado acá es que el gobierno se ha despilfarrado el 90% de nuestras reservas. ¿Y por qué? Porque gasta a manos llenas, porque llevamos 12 años consecutivos de déficit fiscal en el país. 12 años consecutivos de déficit fiscal a un ritmo del 8%. Así no hay país que aguante. Entonces, para cubrir ese déficit, agarran las reservas, se las acabaron y al día de hoy ya no hay dólares. Por eso tenemos un tipo de cambio paralelo, donde el tipo de cambio está alrededor de 20 o 30% más alto que el tipo de cambio oficial. Por eso no hay dólares para pagar por combustibles, entonces no podemos importar los combustibles que Bolivia necesita, y sin combustibles no hay producción, y sin producción no hay comida. Entonces tenemos una crisis realmente severa por el gasto a manos llenas que el gobierno hizo por alrededor de 18 años. Señor Saravia, es bien sabido que cuando Luis Arce era ministro de Economía, Bolivia era presentado como un ejemplo del manejo de su economía. ¿Qué fue lo que pasó y cómo se llega a ese déficit del que usted nos estaba hablando que tiene al país en esta situación en este momento? Pues ningún ejemplo. O sea, esta era la cosa más chistosa que existía, porque decían el ministro Arce es un buen ministro de Economía. ¿Qué va a ser buen ministro de Economía? Porque fíjate, lo que pasó fue que Bolivia, como te dije, experimentó un boom de precios internacionales. Vendíamos gas a un precio indexado al precio del petróleo. Entonces, cuando el precio del petróleo le pega la subida del 2006 al 2014, pues el precio del gas que Bolivia usaba para vender a Brasil y Argentina, pues también sube. Entonces el ministro no hizo nada, simplemente le llegaba la plata y entonces con esa plata el gobierno empezó a abrir empresas públicas. Tenemos más de 72 empresas públicas que no sirve para nada ninguna, y 72 empresas públicas que abrían puestos de trabajo para los militantes del partido. La burocracia estatal, que la gente en Sudamérica me entienda, la burocracia estatal se incrementó a tal punto que tenemos 600.000 empleados públicos el día de hoy para un país de 11 millones de personas. 600.000 empleados públicos. El gobierno gasta 19 millones de dólares al día solo en sueldos y salarios. Entonces, ese es el grado de desbarajuste que nos ha dejado el ministro Arce, que ahora es presidente, y fíjate lo curioso, se queja y le echa la culpa de la crisis. Ha salido en conferencia de prensa hace 2 días, le echa la culpa de la crisis al anterior gobierno del MAS, donde él fue ministro. Entonces ni él se la cree, ¿me explico? Entonces, para nada fue un buen ministro de Economía. Todos somos buenos ministros de Economía cuando nos llueve la plata, ¿no? Profesor, también hay sectores que apuntan a que son los bancos los que están restringiendo este acceso a los dólares. ¿Qué tan cierto es esto? Los bancos no restringen acceso a los dólares porque los bancos no tienen dólares. Los bancos no tienen dólares porque hace más o menos un par de años los bancos le prestaron al gobierno $3.000 millones. Era un swap, se hizo un swap porque era a cambio de un fondo de garantías para préstamos de vivienda social, etcétera. Bueno, los bancos le dejaron al gobierno $3.000 millones. Ahora sale el gobierno y le dice, che, que los bancos les den plata, les den dólares a los clientes, que ese es el problema, porque el gobierno le echa la culpa a todo el mundo, le echa la culpa primero a los analistas, que nosotros veníamos diciendo que esto iba a haber una crisis muy pronto.
y nos decían los analistas son las aves de mal agüero. Después dijeron son los exportadores que no traen sus dólares de vuelta. Después dijeron que son los bancos, ¿no es cierto? Que los bancos son los que... Pero es que los bancos no tienen dólares. Los bancos le dieron 3.000 millones de dólares al gobierno y cuando sale el gobierno a decirle, ustedes, señores, los bancos tienen que darle plata a los clientes, los bancos sacaron una comunicación y dijeron, bueno, ¿usted quiere que yo le dé dólares a los clientes? Devuélvame esos 3.000 millones de dólares. Daniela, yo hace unos minutos te decía que las reservas internacionales en Bolivia están en 1.700 millones, de los cuales solo 138 millones son cash. ¿Cómo va a ser el gobierno para devolver 3.000 millones de dólares? Entonces, esto es un descalabro, pero por donde se lo quiere ver, ¿no es cierto? No tenemos dólares, el gobierno no va a tener para devolverle eso a los bancos. Lo que están haciendo ahora es raspar la última olla que existe, que es la olla de la gestora pública que maneja las pensiones de los ahorristas en Bolivia. La gestora maneja alrededor de 17.000 millones de dólares y ya la semana pasada le ha pasado 500 millones al gobierno de nuestros ahorros para que el gobierno siga gastando. Profesor, usted se preguntaba cómo va a hacer el gobierno para reponer ese dinero. Ahora yo le devuelvo la pregunta, ¿qué puede hacer el gobierno para reponer ese dinero en los próximos meses? Mira, este es un problema estructural porque Bolivia generaba dólares esencialmente por la exportación de gas. Bueno, pero hicieron tan mal las cosas que cuando nos llovió toda esa plata, toda esa facturación de 60.000 millones de dólares, el gobierno no exploró por nuevos pozos gasíferos. Es más, ahuyentó a las empresas extranjeras que estaban encargadas de eso. Entonces no tenemos más gas, aun si los precios volverían a subir. Bolivia ya no tiene gas para vender. Además, durante 18 años se dedicaron a aplastar y suprimir al sector privado. Le ponen cupos a la exportación, tenemos controles de precio. Esta es la receta típica del socialismo del siglo XXI, la receta de Cuba, la receta de Venezuela. Entonces hemos aplastado al sector privado y no tenemos plan B. El plan A se esfumó, no hay más gas, pero no tenemos plan B porque no tenemos un sector privado que salga a salvarnos las papas, ¿no? Entonces, Sí. no veo de dónde pueda sacar dólares el gobierno. No existe, digamos, una varita mágica, vamos a vender esto, vamos a hacer esto para sacar dólares. Lo que el gobierno tiene que hacer, Sí. si el gobierno fuera responsable, es reducir el gasto, Daniela. Tenemos que reducir el gasto. No podemos seguir con estos déficits y comiéndonos las reservas internacionales. Claro que sí, señor Antonio Sarabia, profesor de Economía y director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad en Mercer University. Gracias por atendernos en France 24. Ha sido un placer. A ustedes también gracias por su sintonía. Quédense que hay más para ustedes en nuestro canal. Bienvenidos al espacio de cultura de France 24. Cada semana hay una cita con el mundo de la cultura. Una ventana abierta al mundo del arte, la música, la literatura, el cine, entrevistas con creadores y todas las novedades culturales. Acompáñenme en la crónica de cultura por France 24 y france24.com.